Buen día, nuevamente les habla Paulina González, la profesora de Historia, y en esta ocasión para desarrollar la clase sobre los poderes del Estado en la democracia chilena. El objetivo de esta sesión es reconocer las funciones y atribuciones de los poderes del Estado y está insertado nuevamente en la primera unidad. Nuestro país se rige por el principio de la separación de las funciones del Estado, que es heredero de la teoría de la división de los poderes que fue desarrollada en el siglo XVIII por pensadores como John Locke y Montesquieu en el contexto de la Ilustración. Y en esa época, así como hoy en día, la idea era evitar la concentración del poder en manos de una sola persona. Cuando decimos función, estamos haciendo referencia a las tareas o las actividades generales del Estado que son necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y que deben efectuarse de acuerdo a lo que establece la Constitución vigente. Estas tareas están desarrolladas por órganos, los que a su vez están integrados por individuos, por personas que son los titulares de estos órganos, es decir, que son los responsables por estos organismos u organizaciones. Por lo tanto, el órgano no es un poder, sino que es una instancia que ejecuta el poder del Estado en su ámbito específico de competencia. Y este es el principio que se aplica en la actualidad. Por ello es que de aquí en adelante, en esta clase, vamos a presentar estas funciones o poderes del Estado separados. Y en el siguiente orden: poder ejecutivo o función ejecutiva, función legislativa o poder legislativo y finalmente función o poder judicial. Comenzamos con el poder ejecutivo. En nuestro país este poder está encabezado, liderado por una autoridad que recibe el título de presidente de la República. Tiene la característica de ser un ejecutivo monista. ¿Qué significa esto? Que esta misma persona detenta dos tipos de funciones. Por un lado, las de jefe de Estado y por otro lado, las de jefe de gobierno. Hay casos de países como España en que esta doble funcionalidad está separada. Por ejemplo, el jefe de Estado en España es el rey Felipe VI y el jefe de gobierno es Pedro Sánchez. Respecto a las atribuciones que tiene el presidente de la República, obviamente se dan en el ámbito de gobierno y administración, pero también se extienden a otras áreas como el área legislativa, judicial y económica. Por tanto, dentro de sus atribuciones encontramos la siguiente: concurrir a la formación de las leyes. Esto significa que puede proponer leyes al Congreso, al Parlamento, a través de una vía que se llama mensajes. También puede sancionarlas y promulgarlas. Ejerce también la potestad reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas para implementar las leyes. También puede convocar a plebiscitos, es decir, encuestas, en este caso, ciudadanas. También puede nombrar y remover a los ministros de Estado. Otorgar indultos. ¿Qué es el indulto? Es un modo de extinción de la responsabilidad penal de acuerdo a lo que establece el Código Penal. O sea, es como una especie de perdón presidencial. Además, debe cuidar de la recaudación de las rentas, llevar o liderar todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales del país de acuerdo a lo que establece la política exterior del gobierno. Además, tiene permitido nombrar a embajadores, ministros diplomáticos y a representantes ante organismos internacionales, como por ejemplo la ONU. También puede conceder jubilaciones, retiros, montepíos, pensiones de gracia con arreglo a las leyes, etc. Y aquí me detengo para hacer una especie de advertencia de aviso y señalar que por un tema de extensión de cada uno de los videos que les voy a subir, no incorporo acá a otros organismos, autoridades que debieran estar dentro del contexto de lo que es el Poder Ejecutivo.
Ya me refiero a que no entro acá a detallar el tema de los ministros, lo acabo de nombrar, pero no lo voy a detallar, y de otro tipo de entidades que también forman parte de lo que es el Poder Ejecutivo. No me voy a detener acá a hablar, por ejemplo, de los intendentes o de los gobernadores o de los alcaldes. El presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados en ejercicio. La acusación constitucional es un mecanismo jurídico político contemplado en la Constitución para hacer efectiva la responsabilidad de las altas autoridades. Es una especie de llamada de atención, ¿ya? Y para hacerlo tiene que haber un fundamento. Y el fundamento es que la administración haya comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación o infringido la Constitución o las leyes. Y esta acusación deberá ser resuelta por el Senado, que actúa como jurado. Bueno, de hecho han habido por ahí algunos comentarios de políticos de oposición, de periodistas o de ciudadanos comunes y corrientes que a través de distintos medios han hablado de la posibilidad de que a Sebastián Piñera se le aplique una acusación constitucional debido, digamos, a su gestión en el contexto del COVID-19 acá en Chile ahora. Dentro de los requisitos que se establecen constitucionalmente para ser elegido presidente de la República, tenemos los tres siguientes. Primero, ser chileno. Parece obvio, ¿cierto? Pero en lo concreto, esto se entiende como tener la nacionalidad chilena. En segundo lugar, colocan un requisito etario, un mínimo de edad, que en este caso son 35 años. Y un tercer requisito, que es el ser ciudadano con derecho a sufragio, es decir, ser una persona que puede ejercer el derecho a voto y obviamente a ser elegido. En el año 2005 se instauró una reforma constitucional, es decir, se le hizo una modificación, en este caso, a la Constitución respecto a la duración de un mandato presidencial. Anteriormente eran más extensos y ahora se estableció un máximo de 4 años. Y además, quien ocupa el cargo no puede ser reelegido para el periodo inmediatamente siguiente, es decir, se terminó con la posibilidad de la reelección inmediata. Por tanto, un presidente de la República en Chile no podría, por ejemplo, gobernar 8 años de corrido, es decir, 2 periodos consecutivos.